Bueno, eh, buenas tardes. Para mí, la verdad que es un placer eh, trabajar con el museo, trabajar con gente que ha sido alumna mía en la facultad y, por otro lado, poder tener libertad en la elección de un tema, y es un tema que a mí siempre me ha entusiasmado, que es la obra, la vida y los etcéteras de Marcel Duchamp. Ustedes saben, los que me conocen, yo me he doctorado eh, casualmente sobre Marcel Duchamp. He hecho un trabajo sobre Marcel Duchamp y los procesos alquímicos. Y bueno, y para mí es un placer que me dejen la libertad para poder hablar, charlar, eh, no con una charla académica. Voy a intentar tener un nivel parejo y tratar de nivelar ese nivel hacia arriba, pero no es una charla académica, o sea que voy a poder cometer algunas equivocaciones, no equivocaciones, sino algunas frases inapropiadas académicamente, pero que el lenguaje coloquial lo acepta. Así que aclaro de antemano para que no se me critique si digo alguna barbaridad. Eh, para mí, la obra de Duchamp es una obra verdaderamente atractiva, aunque todos los artistas son atractivos, depende cómo uno enfoque el proceso creativo. En el caso de Duchamp, yo voy a empezar con una especie de cita de Octavio Paz, hablando casualmente que en el siglo XX han habido dos artistas que forman parte de la raíz profunda de la vanguardia histórica. Y esos son Pablo Picasso y el otro es Marcel Duchamp. Uno, por la cantidad de obras que ha hecho, por la cantidad de técnicas que ha experimentado, por la cantidad de soportes que ha utilizado y los materiales que ha utilizado, la cantidad enorme, enorme de dibujos, grabados, pinturas, cerámica. Él ha probado todas las técnicas artísticas. Y Duchamp, todo lo contrario, muy poquitas obras, muy poquitas obras, un silencio terrible, que vamos a ver que el silencio de Duchamp es bastante interesante, y por otro lado ha recibido la posibilidad de leer y de estar en contacto con una bibliografía impresionante. Yo creo que tiene más textos que el mismísimo Pablo Picasso, o como algunos decían, Duchamp tiene más letras escritas en páginas que el mismísimo Leonardo da Vinci. En ese sentido es cierto, porque la obra de Marcel Duchamp interesa no solamente a gente como yo, que somos historiadores del arte, sino también a psicoanalistas, a lingüistas, a matemáticos, a gente experta en ajedrez, realmente los lacanianos que han trabajado sobre la obra de Duchamp, tratando de estrujar el cerebelo y poder sacar conclusiones extremadamente originales y singulares. Mi caso específico también, yo me he metido con un Duchamp alquímico, un Duchamp con una estructura personal que después vamos a ver si hay tiempo, ¿no? En ese sentido, entonces, coincido con Octavio Paz. Bueno, es muy difícil no coincidir con él, en que estos dos personajes, tanto Picasso como Marcel Duchamp, forman parte de esos dos grandes pilares en los cuales el dintel que se va a apoyar es el dintel de las vanguardias históricas. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo enfocarlo en este artista que va a ser también un provocador posterior a la gente más joven, a sus mismos contemporáneos, produciendo lo que algunos han llamado el efecto Duchamp? Sin embargo, todos conocemos la obra de Marcel Duchamp, al menos las obras más emblemáticas, como esta obra
que es la rueda de bicicleta del año 13. Pero hagamos detengámonos en ese 1913 en el mundo y vamos a ver que el año 13 es un año muy particular, ¿no? Porque se produce una especie de levantamiento artístico que se va a generar en distintos ámbitos. Por ejemplo, Duchamp crea la rueda de bicicleta, o sea, el primer ready-made que Duchamp realiza. Paralelamente a eso, en el mismo año de 1913, Kazimir Malevich, el artista del suprematismo ruso, hace esta obra, una acuarela, al principio, después la replica en óleo, que es el cuadrado negro sobre fondo blanco del año 13, que produjo en ese nihilismo tan ruso que nosotros vamos a poder estudiar e investigar, que fueron las vanguardias rusas, tanto el suprematismo como el rayonismo, como el arte constructivista, los realismos. O sea que en ese sentido Malevich es un bastión realmente fuerte y invalorable, ¿no? Es un rey este hombre que ha hecho esta obra en 1913, en el mismo momento que Marcel Duchamp hacía su primer ready-made. Pero no termina acá ese año 13, que no es un año de mala suerte, sino todo lo contrario. El 13 produjo, por ejemplo, que un señor llamado Igor Stravinsky, con los famosos ballets rusos, en el Teatro de Champs-Élysées, un lugar muy aristocrático, el teatro sigue existiendo, obviamente, como no va a existir si hace un siglo nada más que tiene. En ese teatro, Stravinsky, con mucho ruido, con mucho eh, eh, críticas, por aplausos, disidencias, estrena La consagración de la primavera. La consagración de la primavera, en donde había artistas, nombres que van a resonar en nuestros oídos, como por ejemplo el nombre de Nijinsky, ese gran bailarín, el hombre que va a revolucionar y que va a hacer del ballet clásico una especie de espectáculo sensible, sensual, erótico, o sea que el cuerpo empieza a tomar unas características completamente distintas a los ballets ilustrativos. Es como si yo dijera, es un ballet que abandona la figuración narrativa y empieza con un realismo descomunal. 1913. Pero no solamente en 1913, es en la literatura, en la música, con Malevich y con el ready-made, que vale la pena entender, sino en las letras, Mallarmé, todos esos personajes que en el 13 hacen también una edición muy importante de Un Coupe de Deux, una obra mastodóntica en el sentido de las influencias que tuvo. Pero nos vamos a dedicar para que vean que no es un aislado cultural, no es un personaje totalmente diverso. Mire que por otro lado, en este pequeño grabadito de la consagración de la primavera, pueden ver cómo esta obra, ¿no? Este dibujo con trajes aldeanos, ¿no? Rusos, nos hace acordar a todas esas escenas festivas de final del siglo XIX, principio del siglo XX, que también había hecho Vasily Kandinsky, una especie de, entre comillas, un Art Nouveau medio bucólico, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, he estrenado en un espacio que es un espacio del historicismo francés, que es el Teatro de Champs-Élysées, que es uno de los lugares más significativos. Por otro lado, después del estreno de la consagración se armó un revuelo muy grande, no solamente a nivel crítico, sino a nivel del público que se sintió muchas veces ofendido por eso. Pero también yo quiero decirles que
Duchamp habló muy poco de su obra, escribió muy poco sobre su obra. Él trató de hablar un poco del artista, porque él decía, no se cansó, no cansó de repetir que a él lo que le interesa es el arte, pero lo que no le produce ningún tipo de interés es el artista, ¿no? Él es como muchos artistas habían dicho, en el caso, por ejemplo, de artistas contemporáneos, que por ejemplo, Anish Kapoor, Anish Kapoor dijo en un reportaje que a mí, como artista, yo no tengo nada que decir, ¿no? Yo personalmente como artista no tengo nada que decir. Eso apareció ya por primera vez en la obra de Duchamp, pero la historia del siglo XIX, XVIII, XVII, también los artistas, muchos de ellos decían, yo como hombre no tengo nada que ver, yo produje obras, que las obras hablarán por sí mismas. En ese sentido, esta obra de Joseph Beuys, en donde dice que el silencio de Marcel Duchamp está sobreestimado, está sobrevaluado. O sea que la gente dijo que Duchamp habló poco, se lo echa en cara su amigo, porque fueron amigos conocidos, Joseph Beuys, y ese silencio no fue bien recibido por Beuys, y él dijo que tenía que haber hablado mucho más de lo que habló. Pero nos dejó sus textos, que no son muchos, pero son muy, muy, muy fundamentales, pero nos los dejó desordenados. Es como si yo les tiro a ustedes un diccionario y les digo, aquí adentro está todo mi saber. Aquí adentro está toda mi reflexión. En ese sentido, el silencio de Marcel Duchamp está sobrevaluado. O sea, toda la gente decía, bueno, no hace falta, nosotros somos los que tenemos que hablar. Otros decían, no, eso es lo que Duchamp tuvo que habernos explicado, dar algunas claves y algunas llaves. Porque obviamente lo dijo Beuys, Beuys es un artista que habló mucho, 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 demasiado, demasiadas veces. Bueno, pero para entrar en el espíritu duchampiano, yo voy a hacer apenas trabajar dos o tres elementos que puedan ser interesantes para nosotros, que son sus pinturas, su corto periodo, pero bastante fructífero como artista visual. Él provenía de una familia de artistas, eran seis hermanos, tres varones, los varones del primero vinieron y después vinieron las tres mujeres. Todos artistas. Los dos hermanos mayores de Duchamp, Raymond Duchamp-Villon y Jacques Villon, fueron dos grandes artistas de la vanguardia principio del siglo, el cubismo, pero no el cubismo picasiano, sino más bien el cubismo de Delaunay, de Glazes, ¿no? De Roger de la Fresnay, de Marcoussis, de todos esos artistas de un cubismo más de la sección de oro, ¿no? Un cubismo formalista, ¿no? Aunque no sé qué quiere decir mucho ese cubismo formalista, pero sí que le daban mucha importancia al objeto formal, ¿no? a las formas puras. Y por otro lado, están acá en esta partida de ajedrez uno de los puntos más importantes de la producción de Duchamp, que es el juego de ajedrez. El ajedrez es un juego muy importante en su vida, no solamente porque él se encontraba con sí mismo, se encontraba siempre con un concepto fundamental, que es el concepto de muerte, el hecho de terminar una partida y que el rey se tire sobre el tablero, era una acción casi podríamos llamar bélica. Y por otro lado, le gustaba a él porque la palabra ajedrez, ¿no? Es check, la check, ¿no? Es el homófono, tiene el mismo sonido que fracaso. Entonces, siempre el arte para él va a ser un pequeño fracaso, ¿no? Esas superposiciones de fracaso. El tema de fracaso va a hablar
de algo que puede llegar a ser contradictorio con lo que dijimos recién, arte y artista. El fracaso es el que impulsa a una nueva obra, el que impulsa a otra. La suma de fracasos produce una obra bastante monolítica, no es ni buena ni mala, pero es una estructura. Y por otro lado, estas pinturas que no están aludiendo al mundo, a las áreas históricas, y entonces empieza a escaparse del mundo de la realidad, la pintura le parece extremadamente olfativo, huele a hacer sus obras, y esta obra aparece en dos mundos separados, el mundo femenino, el mundo masculino, que están joven y jovencita en la primavera, en donde hay una división muy grande entre el mundo masculino y el mundo femenino, el mundo de las dualidades, el azufre, el mercurio, la luna, el sol, esas divisiones que él tenía como si fuera un iniciado en la obra, ¿no? Y por otro lado, sus obras cubistas, donde va a mezclar ese espíritu fobista y cubista, con una imagen ya casi podríamos decir cubo futurista, con esta obra emblemática que de alguna manera es el puntapié inicial hacia otra cosa. No es la última pintura que él hace, pero es una de las últimas pinturas. La pongo porque es una obra que nos va a representar a nosotros muy fuertemente en lo que es el efecto que tiene esta obra en el mundo del arte. Desnudo bajando la escalera fue otro escándalo. Es una obra que previó el escándalo de El Ready-Made. Esta es una obra de 1912 donde una mujer desnuda baja abruptamente, rápidamente, por una escalera en donde parece una mujer hecha en metal, ¿no? Nos sorprende nada más que no por la desnudez, sino por el hecho de pintar una mujer desnuda bajando la escalera en una acción totalmente cotidiana. Eso fue realmente molesto para algunas instituciones, de tal modo que le prohibieron la exhibición en los Estados Unidos, nada más ni nada menos, para una exposición del Armory Show, una exposición muy interesante que se hace en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, muchísimo, ya por lo menos tiene 3 siglos de barrido, ¿no? El desnudo bajando la escalera es por otro lado, un ejemplo de estar al lado y acompañando al proceso creativo. Tanto sus hermanos, que son grandes artistas del cubismo, sintieron una especie de gratitud por las obras de su hermano menor, que dicho de paso, era una persona que pintaba de tanto en tanto, no le interesaba, era perezoso, y él lo dice en unos pequeños reportajes, a él no le gustaba mucho, él no tenía la función del artista de la vanguardia histórica, ese hombre que se sentaba y pintaba y esperaba que llegaran las 3 de la mañana cuando bajaba el ángel inspirador, la musa encantadora que lo hacía pintar, ¿no? O sea, ese sufrimiento de la vanguardia, a él no se hacía cargo. Y este personaje metálico va a transformarse en un ícono importante de ese mundo, que tal vez, que por cierto, cada vez que una mujer o un hombre baja una escalera, no es una cita, no es una apropiación, no es un simulacro que hace quien lo haga de la obra El desnudo bajando la escalera, porque
desnudo bajando la escalera, como el que hizo Gerhard Richter, como las dos obras de Gerhard Richter, son muy, muy impresionantes. Esta que saca de una foto y esta que saca de otra foto Gerhard Richter, que también es el mismo artista, en donde en ese caso una modelo que era su mujer, baja la escalera. Este desnudo bajando la escalera de Richter, que es una apropiación y una cita extremadamente clásica, ¿no? Cuando uno habla de esas simulacros, de ser una obra de... No es una copia de esos simulacros de hacer una obra de Duchamp, imitando el perfume de Duchamp, es interesante. Pero también las nuevas tecnologías hicieron del desnudo bajando la escalera una especie de animalito de prueba, un chanchito de la India, a ver si se puede comunicar algo que no sea lo que algunos llamaron el plagio, el plagio de la cita, de la apropiación, del simulacro. En este caso, Shigeko Kubota es una de las más importantes videoartistas que tiene el inicio de la post-vanguardia, que es interesante. Ella fue la mujer de Nam June Paik, que es el gran padre del videoarte, y ella hizo muchas obras que hacen referencia, sin ningún lugar a duda, al desnudo bajando la escalera. Esta obra, hay una obra acá en Buenos Aires, que es esta misma obra, que es interesantísima y que hemos tenido muchas veces la oportunidad de verla, porque no es una obra fácil de ver, porque por otro lado la Kubota, la Shigeko Kubota, hizo muchas obras vinculadas a la obra de Duchamp. La bicicleta de Duchamp también produjo una fuerte mirada, porque es tan enigmática esa rueda de bicicleta con el banco, que los artistas empezaron a investigar que ahí había algo más. Y evidentemente había algo más. ¿Qué es lo que había? No había solamente una rueda de bicicleta con un banco. Había una oposición de funciones, había una oposición cromática. La rueda es negra y el banco es blanco. La rueda que es dinamismo, está imposibilitada la rueda de girar, salvo por efecto de la mano. Un golpe en la mano la rueda hace girar. Por otro lado, es la rueda de adelante, es la rueda que uno mueve para elegir la dirección que va a tomar, ¿no? No solamente dirección simbólica, sino la dirección práctica, ¿no? Hacia ir para un lado y ir para el otro. Y el banco, que sirve para sentarse, en el caso de Duchamp, va a ser una contraposición al dinamismo de la rueda, que no se puede usar, y por otro lado la pasividad del banco, en el cual no nos podemos sentar, ¿no? En ese sentido, muchos artistas tomaron, en el caso de Ai Weiwei, este artista tan emblemático de la disidencia china, Ai Weiwei es un artista que nunca ha trabajado motu propio, o sea, nunca se sentó en su taller o se fue a su taller y decir, a ver, ¿qué puedo hacer hoy? Voy a hacer una obra. No, él es un artista que parte de los elementos presentes de la vida, de esa pulsión de los acontecimientos que él siente, vive, se enfrenta, ama, ¿no? O sea que para él esta obra tiene que ver con el hombre, ¿no? Con el hombre. Y por otro lado, con esa mirada que hace a la rueda de bicicleta de Duchamp. Porque por otro lado, estas bicicletas, la parte
entera de la bicicleta, o a veces falta manubrio, falta alguna rueda, ¿no? Ese tipo de cosas, arman ese conjunto. Estas bicicletas se llamaban Forever, para siempre, ¿no? Forever. Y al principio la máquina, la fábrica Forever, Roberto 21, ¿no? Ese tipo de cosas, la fábrica hacía estas bicicletas para la gente urbana con poder adquisitivo. Después que pasó el tiempo, estas bicicletas fueron muy comunes y era el único lugar en donde los chinos post-Mao tenían la posibilidad de manejar su destino. Ustedes vieron en la Fundación PROA, tal vez hace 2 años, donde Ai Weiwei puso esa especie de enjambre de bosque de bicicletas que de alguna manera representan la totalidad de la gente, del universo. Pero también este artista mexicano, muy importante, que es uno tal vez de los más interesantes, que es Gabriel Orozco, va a hacer esta obra pensando en el pensamiento duchampiano, diciendo que siempre hay una dirección. Siempre la rueda de adelante va a tener una dirección y si no, se va para atrás. Esa idea de la bicicleta, no como esparcimiento, sino como rumbo, como parcours, como desarrollo hacia un lugar en el cual Gabriel Orozco se siente muy, muy comprometido. Y también la Kubota utiliza el andamiaje de la rueda y el banco de la rueda de bicicleta del 13, ¿no? Para que 70 años después haga esta obra que se llama Rueda de Bicicleta, en donde aparecen esta no gira, ¿no? Porque si girara se iban los cables mal, pero bueno, pero en algunas giraban un poquito, pero bueno, en este caso no, créanmelo. Y el video que ella propone es casualmente el video de alguien yendo en bicicleta por esos caminos. Ella es coreana, y, bueno, y también Nam Chun Paik, el que fue su marido, que murió ya, hicieron muchas obras en relación al vínculo con la obra de Marcel Duchamp. Otra obra que va a despertar también cierto tipo de reflexiones, y básicamente reflexiones lingüísticas, es esta obra que se llama El portabotella, ¿no? Que son esos portabotellas que todas las casas en Francia tenían, estoy hablando en el principio del siglo XX, tenían porque eran, y sobre todo en el campo, ¿no? Era menos urbano que agraria, ¿no? Esta es un aparato que sirve para colocar las botellas hervidas, las colocan dentro de estos pernos que suben para que chorreen el agua, que se sequen y poder después embotellar las bebidas, los licores, o tal vez los frascos de mermeladas, ¿no? Y esto se llamaba no portabotellas, aunque el nombre técnico es el portabotellas, que él compra nuevo en la ferretería, una ferretería en París muy importante que es el BHV, el bazar de la municipalidad, ¿no? Que es el BHV en París, que es un lugar donde va todo el mundo a comprar lo que necesita en el campo de la ferretería. Pero por otro lado, este portabotella en francés se llamaba égoutier. Égoutier era chorreador, gut viene de la gota, pero también gota viene de gut, que es el homófono de gusto, ¿no? El gusto y el placer también. Y por otro lado, hay una connotación como muchas de las obras de Duchamp, sexual, el tema de penetrar este perno
en un lugar húmedo, y chorreante, que él necesitó no colocarlo sobre algo, sino colgado. Porque muchas de las obras de estos ready-made, ¿no? Saben, vamos a decirlo en este momento también, el ready-made, el ready-made es un objeto industrial, un objeto por lo general sin uso, ¿no? Si no sería un objet trouvé, es un objeto en el cual el artista lo saca de su mundo de significación, y de otro lado de objeto industrial, y lo exhibe como una obra de arte. O sea, lo que hace es eh, perder el objeto, perder el concepto de original, ¿no? El hecho de sacarlo y nombrarlo hace que el objeto deje de ser un portabotella común donde hay 800, ¿no? De la misma manera que un perchero, que una pala, que un mingitorio, deje de ser eso para transformarlo en otra cosa, ¿no? Pues, por eso eh, él decía que el ready-made se imitaba, o se imita, para hacerlo vivo, el ready-made y se imita a sí mismo. O sea que el portabotella, puesto como obra de arte, colgado, se imita a quién? Imita a sí mismo. ¿Y quién es el sí mismo? El portabotella del BHB, ¿no? O sea, que en ese sentido el ready-made es un objeto que niega tu propia existencia, ¿no? Y todo propone una existencia aparte, ¿no? Una doble existencia, ¿no? Porque una frase que yo la escribí en uno de los libros, que es, ¿cómo decía? No hay solución porque no existe el problema, ¿no? O sea que esto que le estoy diciendo no es una solución de nada, porque tampoco es el problema la génesis y el significado del ready-made. Este sentido de múltiples interpretaciones le da una vía que es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el ready-made nace de ese desplazamiento que tiene el objeto. O sea, el urinario sale como urinario, se exhibe como si fuera una fuente, ¿no? Pero no deja de ser un urinario, jamás deja, aunque lo pongas de un lado para otro, pero pierde su identidad formal cuando nosotros lo señalamos como un objeto desplazado, ¿no? En ese desplazamiento hace que el pobre mingitorio asuma una forma y asuma una identidad que no es una identidad de objeto en sí, de una cosa en sí, ¿no? O sea que el objeto se repite a sí mismo, siempre se va a ir repitiendo a sí mismo. En ese sentido, los ready-made, que por otro lado no se podían hacer ready-made cada 10 minutos porque es interminable, sino que había que tener una relación con el objeto, no una relación espiritual, ni una relación simbólica, sino que el ready-made era como una mirada, y él decía, en retardo. Hacía como si fuera una cámara lenta en el cual en el objeto encontraba como una versión del cuadro. Por eso a sus cuadros anteriores, porque él después no pintó más, a partir del desnudo bajando la escalera, 3 obras más, la Marie y dos o tres, él dejó de pintar por eso mismo, porque la pintura le parecía demasiado retiniana y muy olfativa, o sea, muy de ver, muy no de pensar, sino de ver, ¿no? Y lo que se veía, él decía que prefería llamarla un retardo, en vez de un cuadro, un retardo. Y ese sentido, el ready-made nace así, nace como un retardo, ¿no? Y con ese retardo, como les dije, ver muchos hacen
esas imágenes del desplazamiento, ¿no? Porque por otro lado, el tema del desplazamiento es interesante que lo reveamos en algún momento, bueno, cuando quieran ustedes, en la historia de la humanidad y en el mundo del arte específicamente, han habido dos grandes desplazamientos. No digo que fueron los únicos, pero dos grandes desplazamientos. Un desplazamiento fue cuando los muchachos ingleses se llevaron de Grecia, se llevaron las metopas, los triglifos del Partenón, cuando se llevaron las esculturas. Ese fue un desplazamiento cultural impresionante, ¿no? Sacar los brazos, las piernas de alguien que sigue respirando, y ponen las piernas y los brazos en otro lugar, ¿no? En ese sentido de desplazamiento total, en este caso desplazamiento cultural. Y el otro gran desplazamiento es usar un portabotella o usar una rueda de bicicleta, usar un mingitorio y desplazarlo hacia el museo para ver arte en esa obra que no es una obra de arte. Esos dos grandes desplazamientos, uno más político, pero vinculados al mundo del arte, y el otro más social, incluido también en eso, ¿no? Bueno, y aquí está la famosa Fuente, la obra que llamó Fuente, una obra que produjo hasta libros especialmente dedicados a la obra Fuente. Estos incluso se llamó el caso Fuente, ¿eh? El affair de Fuente. Es una obra que él hace, que él compra, ¿no? Porque él no hacía nada, porque era bastante vago, ¿no? Él piensa, junto con su amigo Arensberg, que era un gran coleccionista, fue su coleccionista estrella, él y su mujer, en los Estados Unidos. Él va a una casa de sanitarios y compra este urinario, ¿no? Que eran frecuentes, que él le coloca el nombre R, porque había que hacer una ficha para una muestra que era muy, muy particular, que era una muestra que no tenía restricciones, o sea, se aceptaba todo, ¿no? Uy, perdón. Eh, Se aceptaba todo. Entonces, él, como era miembro del comité de la exposición, ¿no? Lo que ocurrió es que tuvieron que aceptarla. Entonces la ponían en un lugar, a esta obra que se llamaba Fuente, que estaba hecha por el señor Richard Muth, ¿no? En el año 1917, ¿no? Entonces la ponían en un lugar, la ponían adelante de una pintura, que es una pintura de MacDonald Wright, que era una pintura casi abstracta, en donde había como una virgen, ¿no? Atrás, como una virgen, y que daba la sensación, él decía, porque los sanitarios vieron que los sanitarios son inmaculados. Cuando uno va a elegir un sanitario, si alguna vez tuvieron que elegir un lavatorio, van a Bleinstein o donde sea, y ven que es inmaculado, que es precioso, la porcelana o la loza, el material es inmaculado. Pero en el momento que se instala para usar, pierde su dignidad y se transforma en algo feo, algo sucio, ¿no? Es algo que hay que tenerlo siempre en un estado importante, ¿no? Y esa torsión que le hace a la fuente, al migitorio lo transforma en una fuente, pero una fuente más sacra. Fíjense que la forma, acá lo que el cursor marca, esta forma es una forma que tiene casi la imagen de una virgen que tiene en los brazos. No crean que me he enloquecido, ¿no? Pero es así, eso lo dice la historiografía, que tiene esa mirada. Por eso, el caso Muth, el caso Fuente, el caso del Mingitorio, fue un caso que dio muchísimo que hablar. La sacaron, la volvieron a poner.
la violentaron, la vandalizaron, le pegaron, la destruyeron. Y cuando la rompieron, ¿y qué pasó cuando la rompieron? Bueno, él fue al mismo lugar y compró otra y la puso. ¿Por qué? Porque la pérdida del original es uno de los temas más importantes, porque ese desplazamiento lo desplaza de su lugar de arte, ¿no? Por supuesto que Fuente, R de Richard, y Mut es el homófono del nombre de los sanitarios, que es Mot, ¿no? Entonces es como decir ferrum, en vez de ferrum, ¿no? Y Richard bueno, es el nombre que él elige, que es Richard, que tiene que ver con Richard como Richard, que es riqueza, ¿no? Y bueno, y esto tiene toda una connotación, que es el mingitorio, el chorro de orina que cae, es un chorro amarillo, como si fuera el cuerno de la abundancia, las monedas de oro, ¿no? Hay un cierto tipo de asociaciones bastante psicoanalíticas que en ese momento estaban muy a la moda, sobre todo en París y en los Estados Unidos, donde él iba pivotando de un lado a otro. Esa idea de serie, porque la pérdida del original es voy al lugar y tengo cuántos, 60, 70, 100, 5.000 de la misma obra. En ese caso, un artista como Jerry Levine, en el año 91, un artista que se apropia, que cita, que se hace dueña de la imagen, porque la imagen es una imagen social, es una imagen pública, es una imagen que está para todos, ella lo hace en oro, plata, alabastro, mármol, distintos materiales y hace esa idea de serie, ¿no? Y que la idea de serie lo que hace es potencia, ¿no? Potencia el significado de la obra, remarca, lo jerarquiza, ¿no? No, ella hizo no solamente las series de La Fuente, sino también hizo muchas obras de Duchamp. Hizo El Gran Vidrio, hizo los 9 moldes machos del Gran Vidrio de Duchamp, lo hizo en alabastro y en cristal de Murano, ¿no? Que también fue importante y lo exhibió en en una Bienal de Venecia, no invitada por la Bienal, ella fue invitada por otras cosas, pero no por estas obras. Y por otro lado, Bruce Nauman. Bruce Nauman, este artista, para mí uno de los artistas del final de la modernidad más brillantes que tuvo y que sigue teniendo la escena americana e internacional, es este artista que hace poco lo vieron ustedes, si son de Buenos Aires, en la Fundación Proa, cuando vino la obra de Bruce Nauman, y esta especialmente es una obra donde él hace una transliteración hacia el mundo del cuerpo cuando él hace Fuente. Fuente es un homenaje a la fuente duchampiana, ¿no? Eso que yo les decía la fuente que larga un chorro de agua o chorro de lo que sea, ¿no? Está él puesto así, haciéndose un poco la imagen del urinario, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? que se puede encajar dentro de la estructura del urinario. Y es una fuente. Entre el cuerpo y los materiales preciosos, o sea, cambiarle el significado, ¿no? El hecho de la obra de Jerry Levine. Pero también Joseph Beuys hace no un urinario, sino un elemento de baño. Y en ese caso, el baño, y estos, que es una bañera para chicos, ¿no? Pero que es vieja, que está emparchada, que está con cinta, también tiene esa misma, ese mismo perfume, ese mismo olor de citas visuales, rimas visuales, ¿no? O sea, puedo hacer yo una poesía en donde hable de la bañera de Boyce se encuentra
con La Fuente de Duchamp. Hay un casamiento, no solamente visual, formal, sino hay una rima poética que los hace. Y también Robert Gover. Robert Gover, que es uno de los artistas más brillantes que tiene la vanguardia, ¿no? Es un artista, no es una obra temprana, muy temprana, él es un artista que no llega a los 60 años, ¿no? Es un artista joven, que él hizo muchas obras que tenían que ver con esto, pero él lo vinculaba más al tema de la sexualidad y la genitalidad, porque los mingitorios, sobre todo para él, eso lo dice él en sus textos, los mingitorios eran lugares, en lugares donde la gente gay, la gente homo, iba a hacer no, sus levantes, no levantes, sus encuentros, ¿no? Y conocer gente, ¿no? En ese sentido, Robert Gover es un artista de una profundidad muy grande. Aquí aparece él tiene mingitorios, yo no se los puse porque me parecía mejor mostrarle esta de Robert, en donde faltan las canillas, o sea que es un poco parecido a lo que había hecho Duchamp, por cierto que él lo reconoce, ¿no? Otro de sus obras, la obra de Duchamp, estamos viéndola de una manera casi podríamos decir lineal, ¿no? Es esta obra que hace en Buenos Aires, cuando vino acá a Buenos Aires con Mary Reynolds, ¿no? Y que se quedó los 9 meses jugando al ajedrez, haciendo algunas obras, y de las pocas obras que hizo en realidad 2 obras. Esta es una que se rompió, como el Gran Vidrio también se rompió, que es para ser mirado con un ojo durante 1 hora. Eso dice acá, en esta madera que está pegada en el vidrio, ¿no? Y aquí hay como una lupa que está puesta casi sobre una base, por cierto, en donde el ojo coincide. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué nos hace mirar Duchamp? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Podemos compartir esta mirada? O sea que lo que hace Duchamp, de una manera sensacional, a pesar de que se le haya muerto, roto la obra para los muertos, sí que es una especie de morir, donde aparecen estos elementos geométricos que para él va a utilizar, es proponernos una especie de puerta blindada, o sea, que no podemos pasar más de ello. Y eso él lo siente, y por eso cuando trabaja el Gran Vidrio, vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Miren esta obra tiene que ver con lo óptico, con lo que se ve, y aquí aparece esta máquina que él hace, que se llama óptica de precisión, porque él en un momento, él vieron que ya no vuelve a pintar más, él terminó de pintar en el año 12 y no pinta nunca más. Habrá hecho en un paisajito de una laguna que hizo, pero hizo un dibujito, pero eso no habla de ser un pintor. Y hace estas obras que son obras que están más vinculadas con el arte óptico, estamos hablando del año 20, y que después en el 26 hace esta obra de los discos en rotación, de una película que se llamó Anemic Cinema, o sea que podemos traducirlo como cine anémico, ¿no? Un anemic cinema, un cine anémico, con esa estética de retardo, un poco lo que él muchas veces llamó a sus obras como no melancólicas, ¿no? Por cierto, sino una especie de lentitud, ¿no? Una especie de obra lenta, anémica, ¿eh? De tal manera que anémica también puede ser la unión de las palabras, aménic, anémic. O sea que en ese sentido él juega con las palabras porque para él la literatura era fundamental, y por otro lado era fundamental el humor, ¿no? En este caso,
los discos de la película, que es una película que la encuentran ustedes tranquilamente en YouTube. Es una película cortitísima de él, ¿no? En donde estos giran, y esos son textos que también giran, esa idea de movimiento aparece con gran fuerza. Y esta es una máquina donde él, con una manivela al principio y con un motor después, hace que estas ópticas de precisión, cuando giran, uno vea los círculos concéntricos de una manera perfecta, ¿no? Y de tal manera que en los años 50, cuando se tiene que bautizar el movimiento óptico, donde estaba Calder, donde estaba Tinguely, donde estaba Tomasello, estaba también la óptica de precisión duchampiana, o sea, el del año 20. En ese sentido, Duchamp abre las puertas también con esta obra que la hizo por azar, ¿no? No por azar tal cual, sino que la hizo porque eh, eh, él quería ganar algo de dinero, porque él tenía dinero porque su padre, que era un escribano, un notario, bastante conocido, eh, dividió su herencia en vida, porque como sus hijos todos eran artistas, él dijo que sabía del padecimiento económico de los artistas y que podían tener éxito ya de grandes y no les servía. Entonces repartió la herencia y le dio dinero a sus hijos para que pudieran empezar sus carreras con bastante comodidad, dicho y hecho. Y como él era un personaje muy particular, gastaba muy poco, tenía muchas amigas y amigos, ¿no? que les hacía la vida más fácil. Hasta que en 1912 él comienza con esta obra que tal vez es la obra más conocida, junto con Rueda de Bicicleta y Fuente, de Marcel Duchamp, que es El Gran Vidrio. Esta obra la conocemos como El Gran Vidrio, pero tiene un título que es muchísimo más complicado, La mariée mise à nu par ses célibataires même, o sea, la novia puesta al desnudo por sus solteros mismamente, ¿no? Même. Es una obra con un discurso, con un tratamiento de narrativa, es una obra bidimensional, porque es una estructura de dos vidrios, ¿no? Juntos, y en la parte superior son dos vidrios y la parte inferior otros dos vidrios, la parte del dominio de la casada, de la mujer casada, que tiene que ver con sus últimas pinturas, y acá abajo el dominio de los solteros, ¿no? Todo un mecanismo, un funcionamiento ideal, ¿no? Un funcionamiento real, en donde se nos presenta una de las obras más complejas, más herméticas que tuvo, pero que se puede definir como que existe un proceso en el mundo del amor que hay que transitar y que es un proceso que por lo general no llega a concretarse, ¿no? Es el amor irresoluto, ¿no? En ese sentido, la novia manda un mensaje a la parte de arriba, baja venciendo la ley de la gravedad, en donde los 9 moldes machos, los 9 célibes, que eran profesionales no muy prestigiosos, ¿no? Cartero, basurero, policía, ¿no? Se hinchan y se deshinchan cuando reciben el aroma de la mujer, y ese gas femenino, se transforma lentamente, cuando es absorbido por estos tamices, en un elemento líquido que cae por la bayoneta, y acá hay una chocolatera, una batidora, que dispara hacia la novia para poseerla en presencia de unos testigos oculares, y acá están los tiros, ¿no? 2, 4, 5, 6, 7, 9 tiros, que son los 9 moldes machos, que no le dan a la novia, y cuando pega los tiros, la novia se desnuda. Bueno, esta es así la historia rapidísima de la María Mise à Nu, y que bueno, que lo que quiero es que ustedes piensen que esto tiene un comentario
muy grande, de muchos textos, en donde hay varios textos importantes de grandes de escritores y por otro lado grandes historiadores. Bueno, hay bibliotecas y bibliotecas eh, importantes y que hasta tal punto el efecto lo ha llevado, por ejemplo, esto que vimos recién, a artistas como Merce Cunningham, como los artistas del pop, todo esto, Jasper Jones. Esto es una escenografía hecha con nylon, donde está todo el gran vidrio, y la música de este ballet es la música que hizo John Cage, el famoso artista que le debe su gran fuerza a la obra de Marcel Duchamp. Bueno, y aquí están estas obras que después se ponen en el escenario y los bailarines, en el caso de Merce Cunningham o Martha Graham, esos grandes bailarines, ¿no? Porque la música también fue un tema, como les dije, Stravinsky con la consagración de la primavera. Duchamp le va a dar pie a un artista importantísimo en el campo de la música, que es John Cage, ¿no? Hace unos años, pocos, no más de 3 o 4 años, cuando se hizo la famosa muestra de Duchamp acá en Buenos Aires, en donde se hizo un festival Cage. Cage aprovecha varias cosas. Primero, esta obra duchampiana que se llamó el Erratum musical, ¿no? ¿Vieron? Pasó algo raro, ¿no? Cuadradito. El Erratum musical es un canon a 3 voces, en donde por azar iban sacando, tanto su hermana Yvonne, su hermana Magdalena y él, Marcel, sacaban notas en donde iban correspondiendo a una definición de grabado, ¿no? La definición de grabado era uno de los temas importantes. Y acá hay un ready-made, que es un ready-made sonoro, que se llamó Ruido Secreto, en donde hay un pequeño ovillo de hilo eh, apretado, ¿no? Como si fuera esas piezas para los herbarios, ¿no? En donde adentro del ovillo hay algo que cuando uno lo sacude es pequeño, cuando lo sacude hace ruido, el ruido secreto. A partir de esto, a partir del ruido secreto, John Cage empieza a hacer ruidos de mortificación que se produce al piano, ¿no? Transformándolo en el mecanismo, en vez de la pulsión, cuando uno aprieta, salta la cuerda, es como que la estira, como que la agarra con una pinza. Lo llevó hasta tal punto de esa idea de falta como de desacralización del objeto artístico y sonoro, que él lo llevó a hacer una obra que se llama 4:33, 4 minutos 33 segundos de silencio, una obra que se hace de tanto en tanto y que es muy interesante porque él hizo 4 minutos 33 segundos, una corchea, ¿no? Entonces son la orquesta o el piano, depende qué instrumentos la ejecuten, el director tiene el reloj, pone y en 4:33 son 4 minutos 33 segundos de silencio profundo. Esos 4:33 uno empieza a escuchar sonidos que nunca había escuchado. El sonido de su cuerpo, el tránsito de la sangre por el cerebro, el tema del flujo, ¿no? El tema de los humores, de los líquidos, de la respiración. O sea, en ese sentido, John Cage se lo considera el heredero musical, no tanto de Stravinsky como sí de Marcel Duchamp. Las grandes obras que hizo Cage para Marcel Duchamp, como por ejemplo El desnudo bajando la escalera, hizo otras como La Marie Misanube, El gran vidrio, hizo muchas obras para él. Esta es otra obra que se llama Apollinaire en Amélie, que es un ready-made, ¿no?
en donde, en donde está hay una cunita que es, en realidad, es la réplica de esta marca de esmaltes y de barnices que se llama Zapolán. Esmalte Zapolán. Pero que nosotros la conocimos, acá en Argentina ha habido Zapolán, Zapolán Ferrini, nos poníamos cuando éramos niños para tomar sol, para no quemarnos, arrebatarnos. Pero lo que hace Duchamp es con estos carteles de obstrucción de chapa, como las de Coca-Cola, por ejemplo, que él saca la S, la pisa, ¿no? Zapolín, y le agrega ERE, que es el homófono de Apollinaire, del poeta. ¿eh? Y en Amel, ¿no? En Amel, que le agrega ERE. O sea, Apollinaire esmaltado. ¿No? Es un poco un juego de la extrema unción, porque Apollinaire en ese momento había sido licenciado de la guerra porque una bala le entró en la cabeza. Y bueno, al año murió. Y hace esta obra, él, que tiene como este error, ven aquí, que también tiene el error aquí, ¿no? Que le colocan, ¿no? Que no se ve el travesaño bien. Robert Goebel hace varias de esas obras y hace las cunas inclinadas en homenaje a Zapolán, ¿no? En donde se produce como lo que eran las cunas mágicas, que eran como peloteros del año 15, 16, cuando hizo Apollinaire en Amele. Esta es para ver la influencia, ¿no? Como esta es una obra de esta artista, esta gran artista que se llama Elaine Sturtevant, se llamaba porque murió hace poco, bastante grande, que justo le dieron a ella el gran premio del el León de Oro en la Bienal de Venecia de hace unos 3, 4 bienales, en donde ella lo que hace es simula ser el artista, ¿no? Se apropia de la obra y ella, en este caso, esta es una foto que sacó Man Ray a Duchamp con toda la cabeza y el pelo enjabonado para hacer una obra que era una especie de suerte para el casino de Monte Carlo, no importa. Pero aquí está ella que simula ser, o sea, toma el lugar de él y hace una réplica, una copia, ¿no? En donde el objeto, que es el Duchamp, se repite a sí mismo en el Sturtevant, ¿no? En esta mujer que es siempre muy graciosa, son conocidas de Andy Warhol, de Lichtenstein. La cita constante que el arte abrió, no porque sea interesante la obra en sí, sino porque es Duchamp, porque es el padre de la ruptura. Y en este molinillo de café que estuvo hecho en 1911 para la casa de sus hermanos, en este caso de Armand, el artista más fetiche, junto con Tinguely y Kirill Sanfal del nuevo realismo francés, con Yves Klein y compañía, él hace esta repetición serie de molinillos de café en homenaje sentido. Cuando se va de la Argentina en el año 19, se va a París y de París se tiene que ir a Nueva York y le va a llevar a los Arensberg esta obra que se llama Aire de París. Es lo único que le puede llevar es el aire renovador de París. En Buenos Aires no le había parecido ni nada, no, es como si no hubiera estado. Y como réplica, este gran artista del post y del, del nuevo realismo, Piero Manzoni, hace el fiato d'artista, ¿no? El aire, ¿no? Y le hace un nudo y lo coloca en una base, entonces está el aire de París y el aire del artista, ¿no? El golpe de aire del artista. Es en esa idea el cuerpo. Y por otro lado, fíjense que esto es interesante, muchas de las obras, desde el portabotellas, están colgadas, están suspendidas.
suspendidas en, en el aire, están atadas. Y si están atadas, existe alguien en donde, o la obra, hay un lugar donde donde hay alguien que está atrapando la obra, porque si no, se tendría que caer. Esa idea de, de atrapar hace que la obra se diferencie fundamentalmente en su relación forma-función, ¿no? Esta espada que se llama sombreros que está colgado, que pierde la funcionalidad, o estas obras que provienen también del aire, ¿no? Que tiene que ver con cuando uno se va de viaje, se lleva una escultura de viaje, ¿no? Una escultura de viaje está hecha, está sacada de estos gorritos de goma que se usaban para proteger el pelo en, en las piletas de natación, y lo ponían en una cajita y cuando llegaba al hotel, con una, con, de este lugar, de estas tiritas, armaba la escultura de viaje. O sea que no se sentía, como algunos llevan el portarretrato, él llevaba esculturitas de viaje. Esa idea provocadora, ¿no? Que también esta obra, aunque hoy en día la ven ustedes apoyadas, estuvo durante muchísimos años colgadas como él quería, ¿no? Pero bueno, tenía motivos para quererla así. Y se llama ¿Por qué no estornudas? Rose c'est la vie. Rose c'est la vie es un homófono que él tiene y que tiene esto no es un homófono, aunque tiene algo que ver, que es Rose, es un nombre que a él le gustaba, pues un nombre muy vulgar, dice, ¿no? Rosa, ¿no? Pero que le gusta porque tiene doble R, porque le pone Rose como una afirmación, y c'est la vie es el homófono de es la vida. Y Rose repetido es Eros. El amor es la vida, Rose c'est la vie, ¿no? En ese sentido acá aparece esta idea de trampa, es una jaula de pajarito que tiene terroncitos de mármol, no de azúcar, que parecieran de mármol porque es más coherente, donde hay un termómetro de mercurio, ¿no? Un termómetro, y hay una sepia, una sepia, en el cual los pajaritos, antes en las jaulas, ahora no hay tanta cultura, por suerte, de tener a los pajaritos encerrados, se limpiaban el pico, se afilaban el pico para comer, ¿no? Sus semillas, ¿no? Entonces le ponían esa sepia. Y esta obra, que es una jaula de pajarito con el termómetro, es una obra que le hicieron a él por encargo. La hermana de una de las grandes amigas de él, una mecena, Catherine Dreyer, le pidió una obra, la que él quisiera, y la mujer estaba muy resfriada, entonces le hizo este ready-made, ¿por qué no estornudas, Rose la vi? Les aclaro que es un ready-made de la cantidad de ready-made que tiene, que no son muchos, muy poquitos, que son los ready-made rectificados, o sea que están trabajados, que tienen algún elemento. También él hizo obras tecnológicas, como el caso, este es un dibujo que hizo en la École Bossuet, que la hizo cerca de donde él había, en Rouen, ¿no? En el pueblito cerca de Blainville, que es Rouen, donde está la catedral de Rouen. Y estaban estas lamparitas que se siguen llamando, pero se siguen haciendo Beck Hour, ¿no? Y él utilizó la Beck Hour, la utilizó acá como el quinqué, en retratos familiares, y la va a utilizar en esta que es su última obra, de una gran producción, que se llama Etant donné. Etant donné es dado, significa dado que es una obra que tiene ciertas estrategias, ¿no? Esto está en el Museo de Filadelfia. Él dona esta obra al Museo de Filadelfia antes de morir, y a los pocos años, a los 4 o 5 años de la donación, él se muere. Pero la condición era que la obra se pudiera ver 10 años después de él muerto. Él no quería
tener ningún contacto con la obra después de muerto. O sea, 10 años era suficiente. Y aquí aparece esto que es así. En el museo hay un arco, esta arcada, de hecho con ladrillos traídos de la ciudad de Cadaqués, donde él vio esta puerta y la replica y le trae algunas cosas, donde dos agujeritos en donde se apoya una persona a la vez y cuando se apoya ve esto, este boquete con una mujer tirada en un pajonal con una mano y un quinqué, una Beck Hour, en la mano con una cascada de agua, con una iluminación pajonal, la mujer desnuda, donde hay un poquito de cabello acá, ¿no? Pero que solamente se ve eso. Genera un elemento enigmático y también con mucho texto esta obra, en donde nos hace acordar la obra esa para ser vista con un ojo durante casi una hora. Esa idea de voyerismo, de entretejido entre realidad y fantasía, nos propone esa puerta rígida para ver esto, pero yo quiero ver más, quiero administrar mi visión. Un artista llamado Baquier, Richard Baquier, en el año 91, ya Duchamp había muerto y todo esto se conocía, hace esta obra como viendo qué es lo que hay atrás. Porque la obra no es esa, sino lo que uno mira, pero él hace porque hay un libro, un manual de instrucciones para el armado de la obra que está a la venta, que se consiguen en cualquier librería, en los Estados Unidos, por cierto, en donde él hace esta réplica. Acá está el quinqué, hay una pantalla, acá está el tema con el yeso de la mujer y la puerta, una reproducción banal, medio burda, pero que nos revela el acontecimiento, ¿no? Y también lo que habíamos dicho, que el silencio de Duchamp estaba sobrevaluado, pero aquí hay textos. Estos son todos los textos que ha coleccionado y que lo colocó en una caja que se llamó la caja verde porque como pueden ver ustedes es un terciopelo de papel verde, con el título La Marie Misanu par ses célibataires même, y todos estos textos tienen como característica que están mezclados, y son anotaciones, y es una especie de rompedero de cabeza leerlos, están editados los textos, ¿no? Pero están por un orden totalmente arbitrario. Octavio Paz, que en La apariencia desnuda, un libro seminal, importantísimo, él hace una interpretación de estos, coloca muchos textos, y montones de alumnos míos incluso, han tratado de encontrar los textos están en todos lados, y poder ver una especie de o algoritmo, algo que pueda identificar con una mirada novedosa. Y la escritura fue importante, porque él hace esto, le debía al dentista el año 19, Duchamp, le debía $115, ¿no? Por honorarios al dentista. No sé qué se hizo por $115 en el año 19, era una fortuna. Bueno, y le hace esto manuscrito, él era un gran calígrafo, él trabajó como calígrafo, él estuvo en la biblioteca de Saint-Geneviève en París, y esto lo hizo todo a mano, que es el cheque. Por supuesto, el cheque se vendió después a miles de dólares, mucho más que 115 euros. Esta idea de el documento, el recibo, el recibo el papel de autenticidad, ¿no? Y esto lo hacen gente como, por ejemplo, Piero Manzoni, que él firma a gente, le firma en el cuerpo, y cuando termina de firmar le da un certificado de autenticidad, el cual
se certifica que la persona ha sido firmada por Piero Manzoni. Y la idea del body art, el arte corporal, el arte de acción del nuevo realismo francés, ¿no? Acá está Duchamp con Tinguely, y que formó parte en algún momento del grupo de los nuevos realistas y eh, de los nuevos realistas y de los expresionistas abstractos en un momento. Después muere él y, y lo que quedó fueron sus últimas obras, o una de sus últimas obras que vamos a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, del nuevo realismo y el arte corporal va a ser interesante. Acá está la Watan Valise, una valija donde él juntó todo, e hizo como si fuera un museo, el museo como musa, ¿no? Y aquí está él en el Museo de Pasadena, en California, en donde se hace la primera exposición retrospectiva de toda la obra de Marcel Duchamp, la primera. Y al poco tiempo él va a morir, ¿no? Bueno, y aquí están apropiaciones. Esta es una apropiación de Hans Hacke, esto es ready-made, se llama el ready-made roto, el de la pala que habíamos visto, que se llama In Advance and Broken Art. Esta es una obra donde está el mingitorio en una tabla de planchar, porque él dijo usar un Rembrandt como tabla de planchar. Entonces, él va a utilizar Hacke un mingitorio de Duchamp sobre una plancha, sobre una tabla de planchar. Esos juegos que los artistas tenían, como en el caso de Clis Oldenburg, que en vez de hacer el mingitorio, él hizo el inodoro blando, en una cita completamente directa a la obra duchampiana. Y también Joseph Beuys, que utiliza una silla con grasa, que es el elemento más importante de la energía que tiene Beuys. Y por otro lado, independizarse, como en el caso de Kossuth, del objeto en sí. El objeto en sí, para él no hay escapatoria, no sirve, no sirve esa idea de que el ready-made lo que hace es imitarse a sí mismo. Entonces saca esto, pones otra. Y entonces, ¿qué hay? Hay como arte conceptual, que es la obra de Kossuth, una y tres sillas. Aquí aparece la silla, la reproducción mecánica de la silla y la definición de silla. O sea, una tautología total. ¿Qué es esto? Una silla. Esto es una silla. Y esto es una silla. Las tres cosas son una silla. Esa idea de repetición conceptual es uno de los temas que el arte contemporáneo ha hecho. Igual que esta obra que él hace, que es una especie de obra en sí. Él se hace una obra a sí mismo. Esto es genial, porque él hace esta obra comprada en el río Sena, ahí en París, una reproducción de la Mona Lisa, y le agrega unos bigotitos y una barbita. Y le coloca estas iniciales con un punto, L, H, O, Q, que todos sabrán que puede significar, cuando uno la pronuncia, el H-O-Q, ella tiene calor en el culo, ¿no? En ese sentido de tantos siglos de estar sentada. Pero también puede ser look, mirar, activar la mirada. Y esta es la Gioconda con bigote. Pero él hace la Gioconda afeitada. O sea que esto es genial, porque la afeita, como si la verdadera Gioconda fuera esta. Y aquí es afeitada. Es interesante el proceso de transliteraciones que nos propone. Y también Jean-Michel Basquiat hace la Mona Lisa, ¿no? Y también esta obra de Duchamp es interesante, que lo hace pariente del arte corporal. Él se hace esta afeitada en la cabeza que se llama la tonsura, ¿no? Una tonsura en donde tiene una estrella. La estrella en francés se llama toile, ¿no? Y también la tela del arte, de la pintura, es étoile. O sea, el arte, la pintura se hace con la cabeza, porque aquí tenemos, ¿qué cosa? Una tela, ¿no? Y aquí usar después, esto es de la revista W, ¿no? Y este es un peine para pasar el peine como algo erótico, y
el seudónimo, el alter ego de Duchamp. Él tenía varios, y uno de ellos, Rose Celaví. Él quería transformarse en otra cosa, sacar esa imagen, y se transforma. Él quería primero transformarse en judío, y después dijo que no había ningún nombre que lo cautivara. Entonces le pidió a Man Ray que le saque una foto que iba a cambiar el sexo. No, no porque él fuera homosexual de ninguna manera, aunque eso tampoco importa, porque lo que importa aquí es que él quiere ser otra cosa. El sentido de la otredad fue importante. Y aquí hubo un arreglo de Man Ray en las manos, que eran las manos muy finas, y él tenía unas manos más varoniles, ¿no? Y esta es la idea de la otredad. Y estos son objetos que él hace, que son objetos que están vinculados con el cuerpo. El rincón de castidad es esto es el objeto dardo. Todos estos pertenecen a la obra Etandoné, ¿no? Ese es el objeto dardo, que es un objeto que se pone en la axila, un material como si fuera, ven acá, es un material como el que usaban, los que siguen usando a veces los odontólogos, ¿no? Que es maleable, y acá es esto que se pone en la, en la axila, y esto es un molde, este es una hoja de parra femenina, que es un molde de la vagina, de la vulva, mejor dicho, de María Martins, que fue una novia que tuvo él, y que nosotros conocemos una escultura muy importante en el Malva, que es esa escultura blanca que tiene esos dientes y brazos así muy agresivos. Esa es María Martins, que fue novia, amante, amiga de Marcel Duchamp durante más de 10 años. Y el cuerpo hizo que, por ejemplo, artistas como Nansun Paik haga de Étoile esta versión. Si el arte está en la cabeza, hago una línea con mi cabeza. El cuerpo lo transformo en una acción, o sea, hago el arte corporal como un Caroline Schneemann. Y por otro lado, las primeras performances y happening, en el caso de Oldenburg, que fue uno de los grandes, junto con Chip Dine, Kossuth y Capro, en hacer esas experiencias. El mundo, después de muerto Duchamp, el mundo del arte empezó a tener sus efectos, ¿no? En el caso de Jasper Johns, donde sus esculturas y repetición y series formaron parte, junto con Andy Warhol, formaron parte de esa idea de serie, repetición, objeto cotidiano, el encerrar la imagen, las repeticiones, formaron parte de este lenguaje que intentaremos como un adelanto, ¿no? Intentaremos la próxima clase, o el próximo encuentro, no clase, poder entender. Esta es una caja en donde él coloca la merde d'artiste, que es un poco lo que queda, puesta natural. Esto todo es hecho por él, Piero Manzoni, donde enlató excrementos, sus propios excrementos. No se sabe si sí o si no, porque nadie abrió esto, porque si abrís se pierde la obra, ¿no? Bueno, yo quería terminar con un golpe de humor, donde la mujer le dice, me parece simpático, porque es típico de la modernidad, tiempo de ir a la calma, Antonio. Ha sufrido demasiado por un día, ¿no? Es la tela en blanco. El tema del sufrimiento del artista, más que un sufrimiento, es una puesta en valor de todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, Espero que la confusión sea interesante, ¿no? Estoy dispuesto, si quieren, a hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Hugo. Qué recorrido tan nutrido, impresionante. La verdad que un placer escucharte
¿Quiere alguno hacer alguna consulta, pregunta, comentario? Bueno, magnífico, fantástico. Acá empiezan a aparecer muchos comentarios en el chat, agradeciendo y felicitando la clase. Bueno, Estuvo realmente muy muy, muy buena. Bueno, me debo confesar, amo a Duchamp y su obra y todas las conexiones con el presente. Eh, bueno, siguen apareciendo mensajes bueno, los de mensajes después me los felicitaciones. pasan. Bueno, yo que agradezco su paciencia y bueno, y, y- este mundo del el caos duchampiano es la única manera de poder entenderlo, ¿no? Tomando eh, esa Claro, diversidad de miradas. Espero que les haya servido. tal Hay que cual. metabolizar esto y después, bueno, pueden mandarle al museo, al MACBA, alguna inquietud y eso Luciana me la va a Tal transmitir. cual. Sí, lo mismo si, bueno, acá creo que preguntan si vas a recomendar algún material o algo, si querés después nosotros lo distribuimos entre todos, si me querés Ah, acercar bueno, algunas recomendaciones. no tengo ningún Bueno, todavía inconveniente. nos queda un último encuentro, así que si tienen en esta semana que decantan las ideas, las Ah, pueden anotar para... yo les voy a mandar a Luciana, le voy a mandar material, ¿no? A ver si ellos quieren Perfecto. después distribuirlo, ¿no? El Sí, material, seguro. el material pueden ser fichas de la universidad que fueron hechas por fichas, que no sé, después tengo que ver si no hay problemas con el copyright, pero son fichas que yo utilicé para la facultad y pueden ser Perfecto. interesantes para ustedes, ¿no? Muy bien, acá hay una pregunta. Te puedo hacer una del público. John Rogers dice, ¿por qué Fuente es su obra más famosa? ¿Qué ¿Cómo, pensás? cómo? ¿Por qué? Un participante dice, ¿por qué pensás que Fuente fue su obra más famosa? Yo pienso que Fuente no es la más famosa, es el ready-made más famosa. Tal vez la obra más famosa, más compleja, es el graffiti. Pero ¿por qué fue más famoso ese ready-made? Yo creo que fue bueno por la, la imagen disruptiva que tuvo de presentar un elemento tan duro, tan fuerte como es el mingitorio, porque el mingitorio no apela a la sexualidad solamente, sino a una acción íntima, ¿no? Íntima o no tan íntima, pero por lo general íntima, en donde exhibir esa obra en un museo, estoy hablando en la época post-victoriana, es un tema bastante fuerte, ¿no? Es un tema bastante fuerte. Y eso que lo sacaba, lo ponía, lo sacaba y lo ponía, eso generó un gran revuelo, como era previsible que iba a ocurrir. Yo tengo un libro, si quieren interesarse por eso, que se llama el caso Fuente, donde todos recogen todos los comentarios y pruebas de artistas que hablan y teóricos que discuten. Y bueno, se los voy a ver. Pero yo creo que es la más importante porque es la más disruptiva, ¿no? Y que por otro lado, no, él decía que las obras él exigía a las obras que tuvieran humor. Y es una obra que también tiene humor, ¿no? Sí, Que produce gracias, porque es una obra que va más allá del pensar. Es una obra que, al ir más allá del pensar, ¿dónde se clava? Se clava no solamente en lo que nosotros conocemos como pensamiento, sino en un mundo más afuera, en donde lo más afuera, como dije recién, si sale más afuera, se va a repetir, ¿no? Y siempre se va a imitar a sí mismo. Entonces, eh,
la obra tiene que estar más allá, tiene que estar más allá del pensar. Y es en espiral, ¿sabes? Donde Claro. va. ¿Eh? Sí, muchas obras de Duchamp tienen muchísima ironía y humor. Bueno, Sí, mismo la de Buenas noches, Nice, Rose la vi, ¿por qué no estornudar? Y muchos seguro, juegos seguro. de palabras, ¿no? Con los Sí, sí. títulos. Fresh Entonces, Widow. sí, el ruido, los objetos sonoros, la música. Tal cual. Obviamente que en una hora y media tuve que seleccionar de una Sí, manera claro. veloz para dar esto. Esto hay que abarcarlo, tal vez el error fue mío en hacerlo tan grande, pero bueno, lo importante es que en el caos se produce No, desde ya es un tema súper profundo, pero bueno, es un poco una puerta de entrada y después cada uno con su curiosidad e interés puede seguir indagando. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Y ya no damos un quiera. cierre. Acá preguntaron, que es un tema que estaba bastante actual y en boga, ¿cuál es tu opinión, dicen acá, con respecto a la revisión sobre la autoría del Mingitorio de Duchamp Creo, sí, sobre la yo creo. baronesa von Freytag? Sí, 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 es un Freitag. Sí, bueno, yo creo que la pérdida del original es una realidad. Eh, no interesa más el original, interesa la copia y que, por otro lado, la obra, al perder esa originalidad, Walter Benjamin podría haber dicho que se perdía el aura, ¿no? En los discursos interrumpidos, en la obra de la época de la reproducción mecánica. Eh, en ese sentido, no importa quién lo hizo, no importa si ya lo hicieron, no importa si es una copia, no importa, porque el original ha sido perdido, está perdido. Y lo que es importante es el objeto eh, que no se imita a sí mismo, sino que toma ese objeto porque la obra de arte es una obra de arte que está disponible para que nosotros la usemos, como el árbol del paisaje. Entonces, lo podemos usar. Y la pérdida del original es evidente. Otra cosa es algo que no tiene nada que ver con la obra, evidentemente en sí, directamente, que es la venta, ¿no? Que es el proceso comercial. Pero bueno, eso hay que ver cómo se hace, ¿no? Tal cual. Eso es, yo creo que el original se ha perdido, el original se ha perdido. Y no importa que se ha perdido, ¿no? Eh, Tal vez en algunas obras del mundo del arte, yo creo que todas igual estas obras, cuando uno le pregunta a la obra de arte, hace una pregunta a la obra, ¿no? Al artista, si la obra copia o no copia, te responde algo, es una obra de arte, ¿no? La obra de arte eh, eh, no, no desaparece por su cita, ni su apropiación, ni su copia, ¿no? No sé si está. Tal cual. Sí, no, no, totalmente. Bueno, y además todas esas obras, los ready-mates y todas esas obras de vanguardia ponen en cuestión justamente eso, ¿no? La autoría. Más O ahora, sea, más ahora con los es todo un remakes. debate que estas obras quieren poner en jaque la idea de la La- originalidad y el aura creativa, la mano del autor. Bueno, sí. Hugo, la verdad que, bueno, un placer enorme, no queremos Bueno, quitarte más tiempo, ha sido un placer este recorrido. bueno, saludos, Eh, y esperemos muchas la gracias próxima. a todos y a No, no, todas los que participaron y nos vemos el viernes que viene dale. en el mismo Muy bien. horario. Acá me Eh, preguntan, sí, 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 solo para que lo tengan en cuenta. El link en general, salvo caso contrario que les indiquemos, es siempre el mismo. Quienes se hayan registrado a través de nuestra web pueden ingresar directo en la misma solapa donde la han comprado. Pero de todas maneras, siempre por cuestiones que a todos se nos pueden escapar con tantas cosas que tenemos en esta pandemia, siempre solemos mandar un recordatorio unos minutos antes de la clase, ¿sí? Así que bueno, bueno, nos encontramos el próximo viernes. gracias. Gracias, hasta el próximo viernes. Muchas Chau. gracias. Adiós.
Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos Chao, vemos. Franco, gracias. Adiós.